Ya estamos en nuestro segmento de la teleconsulta. También estamos conectados a través de Facebook y ya está conmigo el doctor Alejandro Lagos. Un gusto saludarle, doctor. ¿Cómo sigue? ¿Estaba enfermito? ¿Cómo está? Muchas gracias. Pues creo que mucho mejor. Sin embargo, usted sabe que estos problemas respiratorios que uno padece frecuente, es común encontrar a alguien con carraspera, con algo de moquera, se le mira la cara como tristona porque los ojos se ponen como llorosos. Dilata entre unos 7, 10 días para que usted ya esté bien. Eso es lo malo, el tiempo, ¿verdad? Ese es el tiempo, porque incluso uno, aunque tome medicamentos, lo que tiene que hacer es esperar, simplemente esperar. No hay nada milagroso que te diga, ya mañana vas a estar bien, sino que es un problema que hay que esperar que pase. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Muchos nos desesperamos cuando miramos de que la calentura, pues la hipertermia, un día, 2 días y 3 días, entonces ya uno comienza a desesperarse y comienza que automedicación. Que la fulana dice que te tomé acitromicina, que la otra dice que amoxicilina, que la otra dice ciprofloxacina, que te tomaste esto, y al final las cosas se complican. Y es casualmente, como tú decías, ¿verdad?, ver hasta dónde llega un simple resfriado, que no lo tratamos adecuadamente y que llegamos hasta un proceso neumónico. Y hablando de eso, doctor, lamentablemente los casos de neumonía van en aumento. ¿Por qué esta cifra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué debemos de hacer también? Bueno, mire, recuerde de que las infecciones respiratorias pueden comenzar por todo lo que se compone el aparato respiratorio. Y comenzamos desde el oído, la nariz, la garganta, la tráquea, los bronquios y hasta los pulmones, que no es lo mismo decir, ¿verdad? Es que tiene una enfermedad respiratoria aguda y todo el mundo cree que es exclusivamente de los pulmones. No, uno puede comenzar con un dolor de oído insidioso que a usted le molesta y usted cree que es que se le fue agua y se anda moviendo en la oreja, y es donde se está comenzando a incubar el proceso viral de infección respiratoria, ¿verdad? Exacto. Que comienza con el oído. Recordemos que el oído y la orofaringe tienen una comunicación de un tubito, ¿verdad? Y ahí esa comunicación hay un intercambio de microorganismos como son los virus y como son las bacterias. Muy bien, una vez entonces conociendo eso, porque cometemos el error de que dejamos pasar el dolor, el malestar, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos que ese dolor puede ser un indicio de un resfriado, ¿cómo podemos detenerlo? ¿Cómo tratar este síntoma? Porque es un síntoma. Sí, claro. Mire, cuando nosotros comenzamos a tener esos pródromos, se le llaman pródromos, el inicio pues de la incubación y el inicio de las manifestaciones clínicas, pues prácticamente nosotros sabemos de que el manejo es sintomático. Es decir, si nosotros miramos la garganta, miramos la orofaringe, miramos moco, miramos esto, el otro, entonces nosotros buscamos cómo tomar algún antihistamínico y algún analgésico. El analgésico bien puede ser, ¿verdad?, los comunes que venden en la venta, en las pulperías, como el famoso acetaminofén, ¿verdad?, y un antihistamínico cualquiera de esos antihistamínicos. Claro, pero en el caso, por ejemplo, del oído, ¿cómo identificar que no sea una infección o que no te lo has limpiado o que realmente va a ser un resfriado? ¿Cómo identificar el dolor o el síntoma? Es que inicialmente cuando el resfrío nos está comenzando a golpear las puertas, ¿verdad?, de que ya se está incubando, comienza con una picazón en la garganta. Claro. Es decir, un prurito, y nosotros comenzamos a tener como ardor para tragar. Al hablar también hay dificultad. Esa es una cuestión local, que lo primero que usted va a sentir es la picazón, es el ardorcito, es el dolorcito en la garganta. Entonces, cuando usted ya se toca detrás del pabellón auricular, por aquí abajo, la roca del temporal, aquí abajo, entonces usted se da cuenta de que si hay dolor es que ya el oído medio se comienza a infectar. Eso puede parar ahí y irse más abajo el proceso de infección respiratoria.
Y ahí nosotros pues comenzamos a tener el problema de primero el bronquio, ¿verdad? Después más adentro los bronquios pequeños, que es lo que se conoce como bronquiolitis, y finalmente pues llegamos al parénquima pulmonar, que es la neumonía. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que nos vamos complicando, que vamos caminando hacia una situación de gravedad? Es precisamente cuando comenzamos a tener escurrimiento de la nariz, comienza ese escurrimiento con secreciones amarillentas o verdosas, comenzamos a tener fiebre, comenzamos a tener calentura, comenzamos a tener dolor de cabeza, comenzamos a tener ataque al estado general, dolores de las articulaciones, de los músculos, y finalmente comenzamos a tener el cansancio, ya a sentirnos cansados. Cuando respiramos, más bien tosemos. ¿Por qué? Porque creemos que al toser vamos a abrir las vías respiratorias bajas, que son los bronquios, para que pueda entrar aire. Entonces, esa es una ruta, ¿verdad?, que nosotros la llevamos, si es que nosotros no nos atendemos adecuadamente. Siempre una neumonía, doctor, cuando ya está en ese proceso, ¿cuándo es que se requiere el entubamiento? Porque hubo una gran controversia para lo del COVID, para lo de la pandemia, que cuando ya se complicaban, hay unos que no querían entubarse porque decían que eso era peor, y preferían mejor intentar curarse, pero muchos realmente fallecieron. ¿Es la misma estadística que estamos manejando de la pandemia hoy? ¿Cómo estamos? No, mire, los procesos neumónicos, ¿verdad?, que se reportan en el Ministerio de Salud o en cualquier institución de atención masiva, como son las empresas médicas previsionales, como son las unidades de salud, como pueden ser los hospitales militares o el hospital de la policía o cualquier unidad pues, hospitalaria, siempre va a tener una incidencia, ¿verdad?, entre la mayoría de las patologías altas en las que más acuden. Sí. Ya. Y las estadísticas las relacionan con otra época, es decir, épocas anteriores. Con la semana número 40 y pico, actualmente las estadísticas están en un tanto por ciento. Y no solo salud, también la policía usa ese término. Hay menos 10, que hay más 20, que es una locura, pues, pero realmente aquí están aumentando las neumonías. Sí. ¿Por qué? Bueno, las personas comienzan con el cuadro gripal, el resfrío, porque el resfrío es un virus, ¿verdad? Recordemos que hay adenovirus, hay rinovirus, hay virus respiratorio sincicial, de ese que es conocido como el adquirido en la comunidad. Hay el mismo coronavirus también, una etiología que produce repercusión respiratoria, ¿verdad? Entonces, las personas tratan y hacen el esfuerzo por atenderse en sus domicilios, en sus casas. Pero cuando ya miran la causa perdida o que se está complicando demasiado, como es un cansancio cuando se cierran los bronquios, lo hace a uno. En los niños hay un aleteo nasal, hay unos tiros intercostales. Se nota pues, y se nota la gravedad, hay una sed de oxígeno de parte de los pulmones que nosotros no la podemos dotar. ¿Por qué? Porque están cerrados. ¿Y qué necesitamos? Bueno, necesitamos de que nos abran esos bronquios. Pero mucha gente no tiene el nebulizador, no tiene el broncodilatador, ese bromuro de hiperpropio, o el mismo salbutamol, ¿verdad? O a veces necesitan corticoides, ya inhalados. Entonces eso solo lo pueden encontrar en el hospital, entonces la gente comienza a acudir al hospital. Pero son herramientas que podemos tener en casa también, obviamente guiado por un médico, desde casa puede ser con indicaciones, pero imagínense un nebulizador, te puede salvar en cualquier momento para despejar las vías. Y fíjese que quizá el comentario, ¿verdad?, puede sonar como extraño, pero habemos padres de familia que miramos un niño que está tosiendo y una tos porque quiere abrir las vías respiratorias. Y no se dan cuenta de que ese niño durante la noche tuvo sibilancias, eso que le llaman el gato.
Y en la mañana, en vez de escucharle el pechito, vienen y le dan un vasoconstrictor tipo fenilefrina, tipo clorferinamina, de esas que ayudan a quitar, o esos antitusivos que son combinados, ¿verdad? Hay algunos en la venta en la farmacia que llevan todos esos componentes que más bien complican la salud o la respiración del bebé, del niño, el menor de 5 años, porque eso está ahorita en las escuelas. Sí. Ahorita usted llega a traer a su niño y va a ver un montón de niños tosiendo. Y ya lo hablamos acá, los antibióticos crean resistencia también. Así es, así es. Entonces, creo que por eso es que las unidades de salud, ¿verdad?, de mayor resolución, están recibiendo o están atendiendo a una demanda mayor de enfermedades respiratorias con características de neumonía. Es decir, comenzaron con un resfriado común, ¿verdad? Fueron bajando la flema hasta que se estancaron en los pulmones. Ahí hay ese acopio, ese reservorio de mucosidad que con el tiempo comienza a descomponerse. Y esto, ¿cómo se complica más? Bueno, si usted es diabético, ¿qué le pasa cuando está con las vías urinarias infectadas? No se corrige el azúcar y deja que las bacterias se incuben, la orina queda ahí estancada y las bacterias comienzan a buscar glucosa. Festín. Es decir que aquellas personas que tienen enfermedades crónicas agregadas son las que están más propensas a complicarse de un resfrío común hasta una neumonía. Muy bien, doctor. ¿Se puede catalogar una enfermedad ya grave o neumonía si en los 7 días esto no se cura? Bueno, mire, hay algunos parámetros que nos ayudan a decir de que el proceso infeccioso respiratorio se está complicando. Y uno de ellos es precisamente la calentura, es decir, los procesos de hipertermia, personas que se cansan con mucha frecuencia, la persona que tose insidiosamente, una tos perruna, una tos flemosa, una tos... sí, así se llama, tos perruna, ronca. Sí. Una tos flemosa, una tos estertorosa que se le oye... el gorgoreo de la flema. Y finalmente, pues, la persona que con caminar de su cama al baño se cansa. Se cansa, claro. Y si usted tiene un oxímetro de pulso, que es una medida rápida de ver el oxígeno en la sangre, pues prácticamente usted lo va a tener como en 85, 84. Todo esto son criterios o parámetros de alerta que debe de hacernos llegar a buscar atención médica de un profesional de la salud. Exacto. Entonces, antes de irnos a la pausa comercial, herramientas que deben de tener en casa para que las puntualicemos. ¿Está bien? Bueno, mire, Edna, nosotros en primer lugar, ¿verdad? Hay que tener buen tacto en el momento de que debemos de alertarnos de que la enfermedad respiratoria o la infección respiratoria, sea viral o bacteriana, hay un curso que no la podemos dominar. ¿Y cómo podemos saber? Bueno, viendo la temperatura, un termómetro. Ya, si miramos que tiene 37.5, 37.3, 37.4, hay que alertarnos. Tenemos una lamparita de esos foquitos, revisamos la garganta, miramos a ver, generalmente los niños tienen unas amígdalas hipertróficas grandes, crípticas y quizás con unos puntillos blancos. Ahí comienza, también esa es parte de las vías respiratorias altas, superiores. Y después, lo que más común es que si tenemos un nebulizador para hacerle nebulizaciones, ya sea con solución salina o con un broncodilatador, pues lógicamente que debe haber una mascarilla pediátrica o de adulto. En este caso, recordemos que es cierto que la situación económica pues no es muy bondadosa ahorita, sí, o de bonanza, pero no es recomendable usar una mascarilla de adulto para ponérsela a un niño. Siempre que quedan bacterias, virus,
en el conducto, en el sistema, ¿verdad?, de mascarilla, y más bien nosotros complicamos. Estas cosas, ¿verdad?, las podemos tener, y ¿por qué no? Medio litro de solución salina, que no es caro, un vasito de bromuro de propio que trae unos 20 cc, que tenemos para unas 30, 40 dosis, ¿verdad? Que eso nos puede aliviar la situación de cualquiera, ya sea de adulto o ya sea un niño menor de 5 años. Y en cuanto a medicamentos, doctor, para controlar las temperaturas, ¿recomienda acetaminofén o novalgina? Bueno, mire, lo más recomendable es el acetaminofén. El acetaminofén hay en gota, hay en supositorio, hay en tabletas. Pero lo primordial es el control de la temperatura por los medios físicos. Cualquiera diría, ¿verdad?, de que usar paños de agua no funciona. Claro que funciona. Todo lo contrario. De hecho, en la pancita de los niños, en la pancita para que pueda absorber la fiebre. Mire, en el ombligo, ahí pasa una arteria que se llama la arteria aorta, que es un tubo prácticamente por donde pasa toda la sangre que nos cubre todo el cuerpo. Por eso es que la mayoría recomienda envolver un tuquito de hielo en una toalla y dejárselo puesto en el ombliguito. Ahí toda la sangre que pasa se pasa enfriando y entonces se le baja la temperatura. Pero recomendemos pues que hay que poner paños de agua fría por todo el cuerpo. Claro, ahora la temperatura se tiene que tratar inmediatamente o esperar que el cuerpo, digamos, tome resistencia, porque al final esto es una señal que el cuerpo se está defendiendo. Sí, no, el cuerpo no se defiende con la calentura. El sistema inmunológico. Es una respuesta a una agresión de un pirógeno. Ok, perfecto. Ya. Es algo que se secreta y entonces el cuerpo sube la temperatura. Okay. Donde nos defendemos es cuando comenzamos a sentir el frío. Ahí es entonces, esos escalofríos internos. Eso es escalofrío, es la refrigeración cuando se activa el proceso de enfriamiento del cuerpo. Tengo frío. Pero esa es la defensa del cuerpo. Allí hay un error también, para ver que si usted me aclara, el embosamiento. Ah, claro. ¿Bueno o malo? No, eso es malo. Mucha gente dice de que vamos a sudar la calentura. Como que si la calentura no hay que sudarla. Cuando uno se embosa, la temperatura aumenta y el cuerpo se comienza a defender a través de la salida de líquido. Fíjese cómo somos tan perfectos. Sí. La salida de líquido, y comenzamos a sudar por todos lados porque el cuerpo quiere enfriarse con su propia agua. Ahí es la defensa. Ahí es la defensa, el escalofrío, que es el refrigerante. Pero aquí lo mejor es paños de agua en todo el cuerpo, y cuando ya haya pasado esa tembladera, decirle, vamos a bañar con agua al tiempo. Lo baña hasta que usted le pone su termómetro y comienza a marcar 36.4, 36.3, 36.5, y en ese momento usted va a administrarle el acetaminofén. Muy bien. Para que se prolongue, y se lo da por un periodo de cada 6 o cada 8 horas, para no darle tiempo pues a que se vuelva a copiar el calor y se vuelva a elevar la temperatura. Muy bien, vamos a irnos, doctor, a una breve pausa comercial, pero ya regresamos con algunas recomendaciones finales. Ya volvemos.